Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder y con nosotros tenemos a nuestro querido Manuel Zalba. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches, querido Jesús. Siempre un placer compartir y comentar la actualidad de América en tu programa. Además, un americano como usted, ¿no? Sí, bueno, yo en broma digo que soy amerimaño, que soy americano, nacido en Miami, pero con acento aragonés. Y además orgulloso de presumir de la Virgen del Pilar allá donde voy. Y bueno, ¿cómo ha sentado en Estados Unidos esa victoria de Donald Trump? Bueno, que por cierto usted lógicamente pudo votar. Pues muy contento, además pude vivirlo de primera mano en Miami, voté allí este noviembre y luego pues me uní a las celebraciones que hubo alrededor de la comunidad cubana, sobre todo, en la pequeña Habana, en el Café Versalles, fue espectacular. Y la comunidad cubana, lógicamente, muy contenta. La comunidad venezolana, una nueva esperanza, ¿no? Pues imagínate, también estamos pendientes de la juramentación del presidente electo de Venezuela y todas las ilusiones estaban puestas en que Donald Trump ganara las elecciones este noviembre. Así ha sido. La pena va a ser que va a asumir, si Dios quiere, ese presidente electo de Venezuela unos días antes que lo haga Donald Trump. Así que va a haber ahí esa puja de días y veremos qué sucede. Pues amigos, vamos a continuar con esa noticia que dice que la ONU abrió una investigación por el fraude en Venezuela. Le ordenó al CNE que conserve las actas del escrutinio. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, la verdad que a medida que vamos hablando después de esas elecciones del 28 de julio, vemos que la situación no es exactamente como otras veces. Vemos que ya hay reconocimiento de Edmundo González, los principales países, menos los países satélites, por ejemplo, como España, que cada vez pinta menos en la cuestión internacional, con Pedro Sánchez a la cabeza. También vemos cómo Estados Unidos, Donald Trump quiere reunirse también con Edmundo González para ver qué medidas pueden hacer para sacar al sátrapa de allí. Y vemos también que organizaciones como la ONU, que son organizaciones que han tenido un perfil siempre pues muy bajo y prácticamente no han hecho nada contra este tipo de dictaduras, parece que empiezan a sacar la patita. También la Unión Europea, que también ha reconocido a Edmundo González. Vemos como la Corte Internacional Penal parece que también va a ir a por Maduro y empieza a haber un movimiento que, si vamos sumando cosas, parece que la esperanza empieza a llegar a Venezuela, ¿no? Bueno, ay, Jesús, mira, yo quisiera, te juro que quiero creer en todo lo que me estás diciendo, pero soy venezolana, tengo 25 años viviendo esto y no ha sido la única vez donde la ONU y la Corte Penal Internacional abre una investigación. Fíjate, han pasado 4 meses y 6 días después de esa elección y la ONU ahora abre una investigación por fraude electoral en Venezuela. Pero peor aún, ¿no? Yo lo veo de esta forma, o sea, tenemos 25 años sin democracia, o sea, desde que Chávez llegó al poder y destruyó la democracia, la ONU nunca se ha pronunciado fuertemente contra la tiranía asesina. Entonces, a mí me parece maravilloso la acción del abogado y lo que trata de llevar adelante, y me parece que mediáticamente todo esto convergen para hacer más espuma mediática, pero hay que verle el fondo, ¿no? Y el fondo es que todas estas organizaciones internacionales, la gran mayoría de ellas fueron creadas por la izquierda, reciben financiamiento de regímenes no democráticos. De hecho, en el Consejo de Derechos Humanos tenemos sentados a tiranos ahí, y supuestamente son pro derechos humanos. Entonces, con la Corte Penal Internacional vemos al fiscal Karim Khan, que ha defendido al hijo de Gaddafi y que además tiene su cuñada defendiendo a Maduro por todos estos casos. Entonces, la verdad es que cuando uno entra a fondo, yo quisiera que las cosas fuesen distintas y que las organizaciones internacionales que tienen tratados que defienden a países como nosotros, y hablo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, accionen con los tratados y legalmente para liberar a Venezuela, porque liberando a Venezuela no solamente es un acto que se le hace a una población que ha dado todo por la libertad, sino que además defenderían cada país en el mundo, porque recordemos que esta alianza es una organización criminal con muchísimo poder, donde convergen fuerzas
externas a Venezuela, como el régimen cubano, como intereses chinos, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, narcotráfico y terrorismo. El tema puntual con todo esto, que las acciones mediáticas son muy buenas de presión, pero aquí faltan fechas límites, Jesús. Aquí no se ven consecuencias. Yo te digo, yo no pago la luz y a mí me cortan la electricidad. Entonces, por ejemplo, yo veo en esta acusación que dicen conserven todo el escrutinio. O sea, le vas a decir a un criminal que conserve el arma homicida, no la van a enseñar. ¿Qué pasa si esos criminales te dicen, no, la desaparecimos, la quemamos y no nos importa? Porque realmente lo que demuestran es que no les importa. Y el otro tema que no es menor es la comunicación, que saliendo de Maduro vamos a salir de la tiranía, y eso es un gran error comunicacional. Yo no sé si es impulsado de la oposición venezolana, no lo entiendo, porque Maduro es la cara visible de una gran organización criminal con muchísimo poder y tentáculos en toda la región. Entonces, yo creo que el punto fundamental es poner las fechas límites, aclararle al mundo las consecuencias que puede traer si Maduro no presenta o no hace caso a toda esta presión internacional. Y eso es lo que no estoy viendo, Jesús. Pues Azabache, la verdad que como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo. Y yo no quiero que te vayas sin ese grito de guerra que recorre ya el mundo y que es tan positivo, sobre todo por aquellos que creen en la libertad. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en todas mis redes sociales, @azabacheonline, y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho. Y vamos a continuar, señor don Manuel. Trump tiene que poner una fecha límite a Maduro, le va a poner una fecha límite a Maduro, además con su nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el señor Rubio. Esperemos que sí. A ver, yo quiero recordar, por no ser agorero, que una situación muy similar la vivimos hace unos 6 o 7 años cuando Juan Guaidó, con un mecanismo constitucional, también fue reconocido presidente. Y hay que recordar que no solo estaba Trump, en una frontera tenía a Duque en Colombia y en otra a Bolsonaro en Brasil, y ahora es todo lo contrario. Tenemos el castrochavismo metido, impregnado, tanto en Brasil como en Colombia, que son los países frontera de Venezuela. Pero, como es obvio, Trump en este último mandato que va a tener como presidente, estos 4 años, pues lo que esperamos todos es que por fin ponga fin a este baño de sangre y a esta narcodictadura que tiene Venezuela. Y Marco Rubio, obviamente, pues es un hombre que conoce en profundidad tanto la situación cubana, de la que es heredero, como la venezolana. O sea, esperamos que sí, pero hay que recordar que una situación muy similar la hemos vivido y desgraciadamente no tuvo el éxito que todos esperaban. Bueno, según ha salido en la prensa y se lo ha contado Azabache, no tuvo el éxito porque Trump se ofreció a la oposición una intervención para acabar con Maduro y la rechazaron. En este caso, María Corina Machado ha declarado en el New York Times directamente que le ha pedido a Donald Trump que haga lo que sea necesario para acabar con el dictador. De hecho, Edmundo González también, que se tome cualquier tipo de medida. Carlos Molina, uno de los grandes militares de Venezuela, está diciendo que Venezuela está trabajando verdaderamente para hacer una intervención quirúrgica para acabar con el tirano. En definitiva, claro, yo creo que el único impedimento aquí es que la oposición diga ok, que ya han dicho que ok, y sobre todo a ver cómo Trump puede pues, jugar con los intereses de las petroleras y con ese cambio de gobierno. Como hablamos, todos queremos que así sea, pero la realidad en Iberoamérica política y con los cambios de gobierno recientemente, por ejemplo, en Uruguay, que volvió a gobernar el Frente Amplio y salvo las excepciones de El Salvador y Argentina, pues la realidad en Iberoamérica es otra muy diferente. Y yo creo que Trump, obviamente, y sobre todo en el primer año de mandato con Marco Rubio como secretario de Estado, van a hacer todo lo posible para hacer el bloqueo necesario. Pero una intervención americana realmente, y a juicio de cualquiera, lo vemos muy, muy complicado. No van a hacer algo similar a lo de Panamá, porque las consecuencias pueden ser complicadas. Pues vamos a seguir, amigos, porque, bueno, una intervención directa, mejor, de Estados Unidos no hay, pero
Eric Prince habla de que si se aumenta la recompensa contra Maduro, se puede hacer esa intervención. Sabemos también que el Mossad y Israel tienen el punto de mira a Maduro porque la embajadora de Israel ha dicho abiertamente que hay bases de Hezbollah en Venezuela. Mire lo que dice la noticia. Eric Prince amenazó al dictador comunista Nicolás Maduro. Vete ahora mientras puedas. Ahí lo tenemos. Es verdad que a lo mejor una intervención directa de Estados Unidos como tal, no, pero una intervención paralela con un grupo de mercenarios. Elon Musk ya ha dicho que le daría cobertura logística para sus drones, etcétera, y una intervención quirúrgica unida a que Iván Simonovic ha dicho claramente que hay casi 166.000 soldados venezolanos que están esperando, digamos, el grito de guerra para intervenir y tumbar este régimen. Esa operación quirúrgica y determinante que pueda venir por un grupo de mercenarios puede ser clave para que el ejército, sobre todo la base, no los generales, la base reviente este régimen. Por supuesto, pero vamos a ver quién no quiere que así sea. Lo que pasa es que si después se descubre quién ha financiado a esos mercenarios y desgraciadamente hay un baño de sangre, eso también tiene consecuencias penales internacionales. Bueno, los mercenarios, Estados Unidos, el embajador Scott ha dicho que se aumente la recompensa de Maduro de los 15 millones a los 100 millones. Con 100 millones Eric Prince podría hacer esa operación quirúrgica. Bueno, y lo ideal sería que eso fuera de la mano con un levantamiento social. Claro, porque por supuesto. al final se ha demostrado que obviamente ha habido muchos y muy importantes en estos últimos años, las revoluciones de los estudiantes, de un montón de sectores, pero tendría que estar muy bien coordinado con que se levantara toda la sociedad venezolana para que algo así triunfe. Yo, la verdad, me gustaría ser más positivo que escéptico en este sentido, pero creo que va a costar mucho. Pues amigos, lo iremos viendo. La verdad que es cierto lo que dice nuestro querido don Manuel, que de momento la situación es que Maduro sigue ahí, pero también es cierto que Maduro está sobre un castillo de naipes. Cuando se le caiga una de las cartas, va a caer, amigos. Como un castillo de naipes o como pieza de dominó. Y solo falta la gota que come el vaso. El pueblo, ya se habla, amigos, de que no es que sacara Maduro el 30% de los votos. Se habla incluso de que Maduro no sacó ni el 5% de los votos. Y el pueblo se va a levantar. O sea, sé que solo falta la chispa que encienda el polvorín y se acabe con este genocida. Nos vamos de Venezuela, nos vamos directamente a Argentina. Atención, Milei impulsará una reforma migratoria para cobrar a los extranjeros por sanidad y educación universitaria. Señor Salva, estamos hablando... señor Salva, estamos hablando de que Milei, lógicamente, está poniendo las cosas en su sitio. No sé, un país que está arruinado, que no tiene dinero, no puede estar pagando ni sanidad ni educación de terceros, ¿no? Me suena también a algo que nos sucede en nuestra propia tierra, ¿no? Obviamente son medidas muy polémicas, pero que en cualquier casa de una economía familiar tendríamos que mantener, pues obviamente, unas medidas así. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados, los medios de comunicación y el populismo, pues lo que hace es revertir todo ese discurso que es de la lógica aplastante de que si no tienen para pagar esos servicios, pues cualquiera que vaya a aprovecharse de ellos sin cotizar tengan que pagarlos. Pero como es obvio, y más en una sociedad como la Argentina, va a tener mucha polémica y sobre todo se va a estirar el discurso poco menos a que quiere que se mueran esas personas antes de tener sanidad o que no puedan tener una educación que ellos mismos han sido pioneros en Hispanoamérica de que sea una educación universal. Tristemente, obviamente, personas que están allá de países como Venezuela o Perú, que viven en Argentina, pues que están en situación irregular, tienen muy pocos recursos, lo que cual es una medida que va a ser muy difícil que realmente puedan en el momento dado poder pagarlas. Claro, es que los recursos son finitos, no infinitos. En todo claro, caso, puede ser una medida para que no vaya más población inmigrante ilegal, pero sin lugar a duda los que están ya allí residiendo, aunque sea de una forma fuera de la ley,
están en una situación de desempleo y con pocos recursos económicos, tampoco van a poder pagarlos en el momento que tengan una emergencia sanitaria. Pues vamos a seguir. Atención, Bolsonaro, Abascal y la nuera de Trump. Milei reúne a sus correligionarios en Buenos Aires. De nuevo, ese bloque conservador que intenta parar al demonio comunista, a la peste comunista. Lo cierto que la llegada de Trump al gobierno, la llegada de Milei al gobierno y la llegada de Bukele al gobierno ha hecho un frente que de momento está parando pues esta situación de que era muy grave, que era la expansión del comunismo en Hispanoamérica. Bueno, además, no sé si habrás tenido oportunidad de verlo, ha sido un vídeo de hace unas horas, cómo estaban bailando el YMCA, todos allá en la presentación del CPAC de Argentina, y con mucha alegría. Obviamente, aunque hay claros oscuros en la política hispanoamericana, la situación que tiene Argentina, El Salvador y algún otro más que podemos contar con la punta de los dedos, pues nos implica algo de esperanza. Pero yo creo que el tándem que pueden hacer tanto Trump en la presidencia como Milei, ya por la relación personal que tienen desde hace muchos años, puede ser la punta de lanza para que cambie algo en los próximos años la política hispanoamericana, que está más roja que nunca. Pues continuemos, nos vamos desde Argentina y ahora sí que nos vamos a un sitio de nuevo que preocupa mucho, que es México. México, amigos, que se está convirtiendo, o ya se ha convertido, en un narcoestado dirigido por una comunista peligrosa, por Claudia Sheinbaum, y que lógicamente va a tener un enfrentamiento a cara de perros con los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América que están hartos de esa invasión migratoria, de esa invasión que todo el mundo, pues lógicamente más de 5 millones en la era Biden. Más de 5 millones. Es que en Nueva York estaban los socialistas de los demócratas pagando ayudas sociales y prácticamente han arruinado la ciudad. Ha entrado el tren del agua, la delincuencia. Es impresentable lo que ha pasado. Y Trump ha dicho stop. Y lo primero que ha dicho para parar esto es decir, venga, pongamos aranceles. Si ustedes no cumplen, pongamos aranceles. Mire lo que dice la noticia. Claudia Sheinbaum dice que México está preparada ante una posible deportación masiva de Trump. Señor Zalba, ¿qué opina usted? Bueno, yo opino que imagínate que nos iba a decir hace ya 5 o 6 años, cuando asumió López Obrador, que nos podía llegar algo peor. Y llegó. Entonces, la verdad que la presidenta actual de Argentina solo nos puede dejar esperar pues, comentarios de este estilo, que aún me parece hasta prudente, porque realmente no va más allá de hablar de esa posible deportación, pero sin duda nos deja todos los días unas perlas horrorosas, impresionantes contra la hispanofobia y contra, obviamente, todo lo que viene de Estados Unidos. Y hay un dicho que decía Porfirio López, o al menos se lo atribuían a él, que era pues, México lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, y ahora está lejos de Dios y lejos de Estados Unidos, o sea que no sé qué le queda. Bueno, deportaciones masivas seguramente que se tendrán que ir viendo. Por ejemplo, Obama fue el que más deportó me parece a 5 millones de personas y nadie dijo nada. Sin embargo, la fama se está llevando Trump, que el famoso muro, el muro lleva años construyéndose, no lo construyó Donald Trump. Sí, existía desde siempre. Ya existía desde siempre, pero lógicamente, ¿cómo se podría gestionar esas deportaciones masivas? De momento yo creo que una medida sería parar la entrada masiva y esas deportaciones masivas tendrán que ser un proceso, ¿no? No, parece que ya al menos esos ríos de personas que cruzan por México hacia la frontera americana está reduciéndose. Lo que pasa que, como hablamos, pues obviamente tanto el discurso que hablábamos antes de Milei con lo de la reforma sanitaria y de educación, pues esto es lo mismo. Pues al final todo entra dentro del sentido común. Se han entrado unas personas ilegales y sobre todo lo que estaban hablando y lo que se está haciendo hincapié, que van a ser personas que han cometido delitos. Y obviamente desde los delitos más graves. Y está sucediendo en Estados Unidos que han aumentado pues, las oleadas tanto de robos como también de ciberdelincuencia y de otros tipos de hurtos, pues a una forma muy superior a la que estaba antes, y lo que está diciendo Trump es que se comenzarán esas deportaciones de esas personas que han cometido delitos. Pues vamos a conectar directamente con México y con nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gusto saludarte.
Don Federico, dices Seedbound que está preparada para las deportaciones masivas. Si le deportan de golpe 5 millones de personas, ¿México está preparado? No está preparado ni para 100,000 o 200,000. Y no está preparado por una razón. Se acaba de aprobar un presupuesto donde resultado del déficit fiscal, del abuso de gasto para ganar la elección, ahora tiene que corregirse y el gobierno está en una absoluta crisis. O sea, no hay recursos para nada. Si antes había escasez, ahora hay miseria. Entonces, difícilmente el gobierno está preparado para poder recibir a cientos de miles de migrantes, ya no se diga 1 millón, 2 millones, 3 millones. Son las baladronadas propias del poder. La realidad es que sería un grave problema para México, un problema social, un problema humanitario, el que tuviéramos que recibir cientos de miles de migrantes. Y bueno, un tema es qué van a hacer, qué vas a hacer con esos migrantes, porque los mexicanos que salieron del país salieron de sus lugares de origen en su inmensa mayoría por el tema de la violencia, y la violencia ahora está peor que antes. Entonces la gente no puede regresar a sus lugares de origen, tendría que pensarse en otra ubicación. ¿Cuál ubicación sería esta si no se tienen los recursos ni siquiera para poder hacer, digamos, pensar en campamentos o en lugares donde pudieran asentarse y atender a estos migrantes que pueden ser regresados por resultado de la política migratoria del presidente Trump? Verdaderamente es un tema muy, muy delicado. Le quiero leer otra noticia porque, dice, Seedbound rechaza una invasión del ejército de Estados Unidos para combatir al narco en México. Bueno, lo que estamos viendo, señor Berrueto, es que Seedbound no va a acabar con el narco. Entonces, como no solo no va a acabar con el narco, sino que el narco está ahí como Pedro por su casa, ¿qué va a pasar? Porque ya ha dicho Trump, le ha amenazado con la guerra comercial, le ha amenazado con la deportación masiva, pero puede haber medidas a más si esta señora además tiene una deriva como está llevando prácticamente bolivariana, chavista. Bueno, lo que sucede es que México tiene ya 6 años de fracaso tras fracaso en materia de seguridad, a grado tal que el gobierno nacional está bajo sospecha, es decir, que el no atacar al crimen organizado se deriva de un entendimiento, de un acuerdo, y esto es sumamente preocupante a los ojos de un gobierno como el de Donald Trump y sus colaboradores, de manera tal que al gobierno de México no le queda otra más que demostrar que efectivamente está luchando en contra de los criminales. De otra manera, pues el país se expone a medidas unilaterales por parte del gobierno norteamericano. Y no se diga esto de las tarifas. Eventualmente puede haber incursión de fuerzas especiales para atacar objetivos en particular por la impunidad que hay de por medio. Son muchos los jefes criminales en la lista de los más buscados de las autoridades norteamericanas que se mueven con una gran libertad en sus territorios, de manera tal que el país sí debe tomar muy en serio las palabras del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Igualmente, otro generoso para allá. Pues amigos, la verdad que las palabras de don Federico Berrueto, que se tome muy en serio, Seedbound, las amenazas que hay en Estados Unidos, porque esto es cosa seria, la guerra contra el narco para los Estados Unidos. Por supuesto, bueno, a lo que hablamos desde el principio, la presidencia de Donald Trump en este segundo periodo, y más con esa pausa que ha tenido con la desgracia que hemos padecido de Biden, pues va a tener que afrontar, sin lugar a duda, todo lo que ha prometido en campaña, que ha sido, yo creo, la campaña más larga de la historia, porque ha estado 4 años de campaña ininterrumpida Trump para volver a la Casa Blanca,
y tiene muchas promesas que cumplir, y yo por la parte que me toca y con los conocidos que tengo dentro del Partido Republicano estoy seguro que va a hacer todo para ello. Y yo creo que la presidenta mexicana debería de estar preocupada y quizás se tenga que tragar muchas de sus palabras, Dios quiera. ¿Y cómo se vería en México que cuerpos especiales de los Estados Unidos, ante la inacción de la presidenta de México, interviniera en territorio mexicano? ¿Esto cómo lo vería? Bueno, yo creo que sin algún permiso especial para que intervengan fuerzas norteamericanas, aunque en algún caso concreto lo hemos podido ver, y también con narcotraficantes muy conocidos, como es el caso del Chapo Guzmán, pero obviamente será muy complicado y todo va a ir también muy de la mano con la situación que pueda haber con Venezuela. Si podemos conseguir que cambie la situación venezolana, pues obviamente se verá pues con un apoyo fundamental que tiene México ahora con la narcodictadura de Maduro, y todo yo creo que puede ir muy de la mano. Si no paramos antes el chavismo de Maduro con un buen golpe, obviamente pues se va a ir retroalimentando México de todo ello. O sea, que usted dice, primero empecemos por Venezuela. Hombre, Si cae Venezuela, cae. Desde luego y sin lugar a dudas, el origen de todos los males, en un inicio fue el castrismo que impregnó toda Hispanoamérica con esa asquerosa ideología que ahora mismo lidera Venezuela, y obviamente es el país que exporta todo el narcotráfico alrededor del mundo, y México pues es la parada fundamental antes de entrar a Estados Unidos. Pues amigos, vamos a continuar porque nos vamos de un país donde hay una narcopresidenta o presunta narcopresidenta como la señora Sheinbaum, y nos vamos a otro donde quiere convertir a Colombia en otro narcoestado. Mire lo que dice: el Supremo de Colombia llama a declarar al presidente por una trama de corrupción. La Corte Suprema de Justicia ha llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a declarar en el marco de la investigación a 6 congresistas acusados de cohecho en la trama de la corrupción que implica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El auto, emitido por el tribunal y difundido por V Radio, ordena al mandatario colombiano a responder por escrito como parte del proceso sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD. El caso está relacionado con irregularidades en 3 contratos de la entidad estatal que suman 92.000 millones de pesos, cerca de 20 millones de euros. Petro fue citado a declarar como testigo el pasado julio por este caso, en el que estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el gobierno en el Congreso. Es que, primero acusado por su embajador en Venezuela de financiación ilegal en las elecciones, hacerse financiado con dinero de narco, incluso su propio hijo. Y ahora que recibe dinero para aprobar determinadas leyes. Es que Petro es la misma basura que el resto. No, Colombia además es un país que conozco mucho, he vivido 3 años en Colombia y lo he podido recorrer en profundidad, y obviamente pues lo que están viviendo desde que entró el gobierno de Petro, que es el primer gobierno de izquierdas, aunque tuvimos alguno que tanteó un poco con ello, como fue nuestro querido Juan Manuel Santos, pero realmente es la primera vez que tenemos un gobierno en Colombia que simpatiza de frente con el chavismo y que está pues obviamente nutriéndose del narcotráfico que está invadiendo el país. Algo que me confirman amigos que tengo allá y responsables políticos es que por lo menos la justicia sigue funcionando en Colombia, y tienen esa esperanza de que con casos como este, no como los que nos suceden en España, puedan hacer caer de alguna manera al gobierno, o puedan dentro ya de apenas 2 años hacer esa reversión otra vez al sentido común en el gobierno colombiano. Pero realmente todavía no hay líderes en la oposición colombiana, salvo María Fernanda Cabal, por ejemplo, y algún otro más, que tenga todavía esa labor de oposición y que enfrente de verdad al presidente Petro. Pues vamos a terminar este bloque con la noticia de Alvise Pérez, amigos, que elogia la megaprisión de Bukele. Dice, es muy motivante para aplicarlo en España. El líder de Se Acabó la Fiesta, el señor Zalba, ha estado en El Salvador viendo esas megaprisiones de Bukele, que dice que quiere trasladarlas a España. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que además es una persona que conozco también personalmente y me ha tocado compartir algún programa con él. En lo personal le tengo aprecio, lo que pasa que obviamente
son discursos pues muy alejados de la realidad. Pueden hacer... La verdad que para meter a todos los socialistas corruptos que están implicados en trama de corrupción sí que hace falta una prisión muy grande. Al menos suena divertido. Suena Sí. divertido y es un partido pues que obviamente con este tipo de ideas pues lo que animan es a que mucha gente le vote y tenga simpatía por esto, ¿no? Pero la realidad obviamente pues es que lo que está haciendo Bukele en El Salvador y que es digno de elogiar, pues también, por otro lado, pues riñe mucho con la legalidad y con muchos problemas de derechos humanos, que aunque es cierto que si no se ataja un problema de raíz, como está haciendo Bukele, y en eso lo aplaudo, pues obviamente tiene muchos problemas incluso internos con el partido Arena, que es la oposición de derecha que ha estado gobernando, intercalándose con el FMLN, y que están viendo también partidos conservadores allí, pues cómo están perdiendo muchos derechos constitucionales que han tenido. Entonces, realmente yo aplaudo la situación como está ahora El Salvador en comparación a hace unos años, pero también son medidas que hay que coger con pinzas. Pues amigos, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Atención, lo que está pasando en Ecuador, y nos vamos a hablar de los Estados Unidos de América, el plan de Donald Trump para acabar con la guerra de Rusia y también para acabar con el conflicto en Oriente Medio. No se lo pierdan. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Pues ya hemos vuelto de publicidad y nos vamos directamente a Ecuador, que hace mucho que no hablábamos de Ecuador, pero es que la situación de inseguridad en Ecuador es brutal, amigos. Miren lo que ha pasado, el secuestro de Perlaza conmociona a Ecuador.
Dice, nada se sabe del futbolista Pedro Pablo Perlaza desde que el domingo por la noche un motorista se cruzara en el camino y lo obligara a subir a un automóvil. El antiguo lateral derecho de la selección tricolor desapareció junto a su amigo Juan Carlos Morales, conocido como el Loco Abreu, entrenador de un equipo de barrio, después de que ambos acudieran a presenciar un partidillo de ligas menores. El hecho tuvo lugar en un cantón de la costeña Esmeraldas, una de las zonas del país sudamericano más peligrosas en plena guerra gubernamental contra el narco. Señor Zalba, estamos viendo que el Ecuador está pasándolo muy mal, el narco se quiere apropiar del país. Y la guerra, el presidente no lo veo yo que sea capaz de resolverla con la contundencia que tenía que resolver. ¿Y cuántos presidentes han pasado en los últimos años y Ecuador no levanta cabeza? Ahora el mundo del fútbol está conmocionado con este acontecimiento y lo que es triste es que esto sucede más a menudo de lo que parece y cuando son con personas que tienen relativa fama, como es el caso de este futbolista, sale más a la luz y lo comentamos en el plano internacional. Pero obviamente Ecuador está pasando una situación muy delicada. Hace unas semanas fue la cumbre iberoamericana allí, en Cuenca, y el prestigio del actual presidente, desgraciadamente, no está siendo el mejor de cara también a las próximas elecciones. Pero han pasado 3 presidentes en los últimos 7, 8 años y la situación, lejos de mejorar, empeora cada día. Y esto obviamente pues a quien más beneficia es a Correa, que se mantiene siempre a la espera. Pues vámonos directamente ahora ya sí a Estados Unidos. Atención, Estados Unidos que en breve va a tener nuevo presidente, a pesar que Biden, amigos, haya cogido, y luego preguntaremos a nuestro invitado, y haya dado un indulto a su corrupto hijo. Decían, como aquí en España, que no iban a dar los indultos y Biden la ha indultado, más o menos acusando a los tribunales de lawfare. Pero vamos con la siguiente noticia. Dice, Trump diseñó una propuesta de cese del fuego en Ucrania y Rusia que es resistida por Zelensky y la OTAN. Atención a esta noticia. ¿Por qué Zelensky y la OTAN no quieren el cese del fuego en esta guerra? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde, a don José Aliaga. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué gusto escucharte. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Siempre un honor y un privilegio estar acá presente. Y sobre todo hablar temas internacionales, que a todos nos importan. Sí, mire, gire un poquito la cabeza y nos estaría mirando. Ahí. Don José, ¿qué opina usted de esta propuesta de Trump para acabar con la guerra que tanto Zelensky y la OTAN pues la ha rechinado? Bueno, me parece que, Trump ha dado su propuesta. Es una propuesta, al principio fue un poco informal quizás a los inicios, pero ahora ha dado su mensaje y creo que es un mensaje más pragmático y más realista en una escala que se pueda entender mejor sobre este conflicto, porque al final nadie quiere una guerra, ¿no? Queremos lo que él quiere y lo que queremos, creo, en el mundo es un alto cese al fuego, ¿no? Como verás, en primer lugar, la propuesta de él es un poco restringir el armamento que envía Estados Unidos a Ucrania como primer paso para abrir las negociaciones de conversación, que es tanto lo que pide Putin, pero al mismo tiempo también un poco quizás parar un poquito la incorporación de Ucrania a la OTAN para abrir paso más a las demandas, un poco tratando de llegar a un acuerdo de conversaciones con Rusia, algo que quizás ahorita Ucrania no quiere, pero va a tener que ceder si es que queremos que haya conversación y una paz, y creo que esto es lo más realista a lo que llega en este momento. ¿Puede utilizar Donald Trump Ucrania como carta de intercambio por el tema de Venezuela respecto a Rusia? ¿Puede ser que se hagan ciertas concesiones en Ucrania para poder negociar con Rusia pues, que Venezuela haya un cambio de gobierno? Puede ser, puede darse, o sea, se puede dar. Algo que no podemos desestimar o bajar es que Donald Trump es un gran negociador, lo ha demostrado en su periodo como presidente y como empresario. Puede haber esto, porque si vamos a ligar un poco el socialismo y el comunismo, ¿no? Que es un contexto de búsqueda de paz, no podemos olvidar el conflicto de Ucrania y Rusia, que tiene raíz geopolítica quizás profunda, vinculada a la historia de la Guerra Fría, ¿no? Como tú sabes, Maduro, Cuba, son el continuismo del comunismo, dictaduras que no son, que han traído mucha
pobreza, depresión en América Latina. Puede ser. Ahorita las cartas abiertas. Trump toma el poder en enero 20 y quiere solucionar el primer día. Él le ha dicho bien claro, para el 21 quiere solucionar esto, ¿no? Y ya las negociaciones y las conversaciones han empezado ya como presidente electo. Yo espero una solución y él ya ha dado sus cartas, las ha dicho y son claras. Quiere la paz y quiere detener esto con medio de las conversaciones. Y como tú sabes, los 4 años de Trump hubo paz, hubo buen diálogo y se llegó a un buen entendimiento. Por eso es que no hubo ni una guerra en los 4 años de Trump, del 2016 al 2020. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice: Donald Trump amenaza con desatar el infierno en Oriente Medio si jamás no libera a los rehenes israelíes. ¿Qué opina usted de esta bravuconada? Bueno, esto sucedió también en el año 1980. Ronald Reagan había ganado las elecciones y Irán tenía había capturado ciudadanos americanos y diplomáticos en la embajada y los tenía cautivos. Entonces Ronald Reagan dio un mensaje de que podía haber unas consecuencias, y el día que juramentó, Irán soltó a los rehenes. Trump está haciendo algo que históricamente funcionó con Ronald Reagan en 1980 y creo que va a funcionar de nuevo. Obviamente va a haber unas repercusiones si es que no sueltan a los rehenes. Pues querido alcalde, don José Aliaga, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Igual manera. Gracias. Pues amigos, la verdad que puede pasar cualquier cosa. Pero lo cierto, por ejemplo, llegó Trump, el señor Zalba, y se paró la guerra en Oriente Medio. Algo que es muy bonito de decir y muy impopular es que el presidente Donald Trump es un presidente de paz. Y alguien que diga lo contrario miente y además no podrá tener ningún argumento para ni siquiera acercarse a esa posición de que fuera un hombre bélico y que está buscando el conflicto internacional, cuando con Biden ha sido todo lo contrario ya desde el hecho de los primeros meses con la situación que se produjo en Afganistán. Pero lo que es cierto, y comentaba nuestro compañero antes, el alcalde, es que se espera que en los próximos días, en los primeros días de mandato, a partir de ese 20 de enero, pues una de las buenas noticias, esta sí que soy más optimista que con la de Venezuela, que será más dura, es que la situación en Ucrania cambie, y eso obviamente pues duele mucho a esta Unión Europea en la que vivimos y a esas excusas en las que todo lo que nos malo, de lo que nos sucede, tanto en España como en los otros países de la Unión Europea, es por la situación y la guerra en Ucrania, o sea que se quedarán sin muchos argumentos. Pues vamos a leer una noticia de última hora. Atención, María Corina Machado lanza una alerta internacional ante el eventual ingreso de fuerzas chavistas en la Embajada de Argentina. Al parecer, María Corina Machado ha lanzado este miércoles una alerta internacional ante la que considera un eventual ingreso de fuerzas chavistas en la Embajada de Argentina en Caracas. En su interior, bajo asedio desde hace semanas, se encuentran asilados los 6 colaboradores más cercanos a la líder opositora. La delegación diplomática está bajo bandera brasileña desde que ambos gobiernos rompieran relaciones tras el megafraude electoral del 28 de julio. Estas acciones del régimen intensifican su estado de sitio en esta zona de Caracas en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y violencia por parte de estos organismos, protestó en sus redes sociales Machado, quien también se encuentra a resguardo en la capital venezolana. Señor Zalba, estamos viendo que Maduro está dando los últimos coletazos. ¿Qué pasaría si entrara directamente la delegación argentina, la asaltaran? ¿Qué repercusiones eso internacionalmente tendría? ¿Aceleraría todos los procesos que hemos hablado anteriormente? Hombre, obviamente sería una llama o un detonante muy importante, pero a la dictadura de Nicolás Maduro todo lo que sea contrario a la legalidad no le asusta, y lo estamos viendo día tras día y durante más de 25 años. Entonces, hemos visto situaciones también muy similares en otros países, cuando fue el asalto incluso a la embajada española en Guatemala o en guerras que ha habido en El Salvador, por ejemplo, en las que se ha asaltado también embajadas. Realmente, y como es obvio, pues si es la situación con Argentina, con Milei, con Trump ya en la presidencia, sería una excusa
obviamente más que legítima para poder hacer una situación similar a la que todos deseamos, que sea obviamente un asalto a ese gobierno dictatorial. Pero realmente, en una situación normal, pues desgraciadamente, aunque usen la violencia de esa forma y violen las leyes internacionales y de la diplomacia, no va a suceder algo tan grave. O sea, ¿usted cree que no va a haber ese asalto? Primero, no creo que lo haya, y en el caso de que así sea, pues obviamente Caracas es un polvorín ahora mismo. Y hemos visto otras situaciones, como te comentaba anteriormente, como han sido incluso asaltos a embajadas españolas en Centroamérica, en las que luego, pues desgraciadamente, no se han tomado unas medidas internacionales que sean detonantes de nada. Pues amigos, vamos a continuar después de esta noticia de ultimísima hora que nos ha llegado. Vamos a seguir con Donald Trump, porque atención a las bombas de Trump en redes sociales. Dice, un nuevo foco de inestabilidad para los mercados. Los operadores de bolsa pagan casi $30.000 al año por usuario en concepto de suscripción a una terminal de broadband que les surte de datos financieros en tiempo real. Una herramienta básica para ayudar a tomar decisiones de inversión y a reaccionar rápido cuando algo sucede. En un ecosistema como el de los mercados, donde unos segundos de retraso puede marcar la diferencia entre ganar o perder millones, es un gasto que no se discute y se afronta. Unos 350.000 clientes de todo el mundo. Sin embargo, el kit de utensilios para no quedarse fuera de juego incluye, desde la victoria electoral de Trump, dos nuevos instrumentos, las redes sociales y el Trump social. En ambas, el republicano vierte sus comentarios a cualquier hora del día o de la noche y sus palabras impredecibles y directas son capaces de mover de forma inmediata divisas y acciones, incluso cuando aún no ha aterrizado en el despacho oval. ¿Qué opina usted de todo esto, de que Trump esté utilizando, según este artículo, de una forma pues un poco frívola las redes sociales que pueden acarrear pues cambios muy grandes dentro de la economía? Bueno, y no tenemos solo a Trump como presidente y magnate, sino a Elon Musk. Yo, de hecho, tengo una anécdota con un buen amigo que es demócrata en Miami, que él estaba en contra de que ganara Trump y estaba haciendo una apología por Kamala Harris muy grande, pero casualmente tenía un monto muy importante de acciones en Tesla. Y al día siguiente por la mañana, ya cuando tuve que desayunar con él, porque estaba precisamente esos días compartiendo ubicación en Miami, pues estaba feliz porque sus acciones se habían disparado más de $50.000, a pesar de ser de otra tendencia política, y ya no le parecía tan mal. Obviamente, cuando tiene un aliado Trump como Elon Musk, que mueve tanto los mercados, pues sin duda habría que poner pues, una serie de cortapisas al menos, aunque obviamente en una economía tan liberal como es la americana pues es muy complicado. Y hablando de Elon Musk, ¿qué opina usted de este resentimiento de los progres, de los comunistas, de salirse de la red social de Elon Musk diciendo que no hay libertad, cuando hay libertad total? Lo único que hay libertad ahora para unos y para otros. Antes solo había libertad para que ellos lanzaran su mensaje. Claro, pues obviamente lo disfruto, pues no te puedes imaginar, con un gozo enorme. Pero es la realidad, es lo que vivimos también en los medios de comunicación en España, que solo hay discurso para una tendencia política y todo lo que sea ir en contra de lo que está políticamente correcto, pues es no tener más libertad, sino ir en contra de los derechos y la libertad simplemente por el hecho de tener un discurso coherente, y que es lo que más les duele. Y ahora obviamente pues tenemos una red social como es la nueva X, que tenemos la libertad de opinar en una tendencia como en otra con total libertad, y es lo que más les duele, que puedan tener ese discurso y que se les pueda poner esas cortapisas y quitar ese discurso del odio que estaban propagando durante tantos años. Pues señor Manuel Zalba, como siempre, un placer tener aquí en América Directo. El placer es mío, y como siempre lo que espero es que en nuestra Hispanoamérica y en Estados Unidos podamos dar noticias más alegres cada día, y en ese camino vamos. Pues seguramente, amigos, la verdad que esta lucha contra esta peste del siglo XXI, que es el comunismo, pues es dura, pero poco a poco, son muy pocos, son cobardes. Vamos a vencer, que lo sepan. Vamos a liberar tanto Venezuela como Cuba, como Nicaragua, como Colombia, como Chile, y por supuesto tenemos que liberar a España del comunismo, que está en una grave situación política. Nos vemos la semana que viene, aquí en América Directo. ¿Qué me estaba haciendo, por favor?